bueno el Señor. Pues hoy seguimos con nuestro estudio de la iglesia. La iglesia, estamos estudiando el libro de Hechos. Y el libro de Hechos es tremendo porque el libro de Hechos tiene muchas verdades, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces se escriben muchos libros y se escribe mucho DVD, cómo ser una iglesia próspera, cómo que ser una iglesia así, cómo ser una iglesia bendecida. Mire, ya está escrito en el libro. Usted lee el libro de Hechos y hay muchas verdades, muchas enseñanzas de cómo el Señor Jesucristo quiere que su iglesia sea. Así que no tiene que ir muy lejos. Muchas veces queremos andar gastando dinero por gusto en libros y en materiales. Ahí está el material en la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Lo mejor que podemos hacer. Y esta noche vamos al capítulo 13 del capítulo de Hechos. Capítulo 13 en Hechos. Vamos a hablar de la iglesia. La iglesia, yo digo así, verdad y ánimo. ¿No, verdad? Verdad y ánimo. Voy a poner un poquito esto para que los que están por allá puedan ver. ¿Ven mejor ahí? No. Peor. Ahora sí, ahí, ¿no, verdad? Porque van a hacer un video ahorita, así que va a ser algo diferente, ¿no, verdad? Verdad y ánimo. ¿No, verdad? La semana pasada le enseñé otra foto, pero esta es similar, ¿no, verdad? Esta es similar. Si usted viaja por avión, después del 9/11 ha cambiado todo, ¿no, verdad? Y ahora usted tiene que pasar por unas máquinas, ¿no, verdad? Que se llaman body scanners. ¿Saben lo que es body scanners, no, verdad? Que le hacen una radio X de su cuerpo, ¿no, verdad? Y ven qué hay adentro. Si usted tiene escondido algo debajo de sus pantalones, escondido en una... Pues esas máquinas revelan, como dijo ese hombre, y la foto, y le enseña una foto ahí que tiene algo aquí, tiene algo aquí por aquí abajo, en el bolsillo, y revela qué es lo que hay, qué tiene detrás de lo visible, ¿no, verdad? Y en nuestro estudio bíblico esta noche, Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, va a coger la palabra de Dios, ¿no, verdad? Porque la palabra de Dios, vamos a ver ahorita que hay poder en la palabra del Señor. Va a coger la palabra de Dios, ¿no, verdad? Y les va a hablar a un grupo de personas y a través de la palabra le va a tomar una radio X así, ¿no, verdad? Porque la palabra de Dios, como vemos ahorita, va a ver más adentro de lo exterior en nosotros, ¿no, verdad? Y Él les va a enseñar la verdad. A través de la palabra del Señor, Pablo les va a enseñar lo que hay dentro de ellos en realidad, ¿no, verdad? Así que vamos a Hebreo, antes de entrar en Hechos. En Hebreo, miren lo que dice Hebreo. ¿Saben que me busquen? Quiero que ustedes que la busquen ustedes, porque ustedes son personas que tienen que ser buenos en la Biblia. Hebreos 4, versículos 12 y versículo 13. Mire lo que dice acerca de la palabra de Dios. Mire, Hebreos 4, 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y Siga. más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura, y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Sígale. Intenciones del corazón. Siga con el 13. Y no hay cosa más creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que la Biblia, cuando se habla, nos hace que una radiografía espiritual. ¿No, verdad? Yo físicamente, como soy, yo no puedo ver dentro de ustedes, pero la palabra de Dios va dentro de ustedes y les habla y les ministra. Usted no ha oído esa expresión. ¿Y quién le dijo ese pastor acerca de mí? ¿Usted no ha oído eso? ¿O ese predicador? ¿Cómo ese predicador, cómo ese Señor sabe lo que yo estoy haciendo en mi vida y me está predicando a mí? ¿No lo ha oído eso? ¿No, verdad que sí? Y eso no es el predicador, eso es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que le está ministrando a esa persona, le está hablando, no es el predicador. ¿No, verdad? Vamos rapidito a 2 Timoteo. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? A ver. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice?
Si me gusta el pueblo, que busquen, eso es bueno que busquen y sepan dónde está Toda su la Timoteo. escritura es inspirada por Dios Ajá. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sígale. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea que dice que, por eso hermanos es importante la palabra. Dice que la palabra de Dios, ¿no verá? Toda escritura, primeramente, ¿qué dice que es? ¿Inspirada por quién? Por Dios. Acuérdense esto. Desde Génesis 1 hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Capítulo 21 o 20, el que tenga, ¿no verá? 21. Todo es inspirado por Dios. Hay mucha gente que cree parte de la Biblia y esto no le cree. Cuando no le conviene, no creen esta Biblia. No. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada, escrita por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice que es buena, es útil, quiere decir buena, ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué es redarguir? Como para amonestar, para ponerlo en el camino correcto, para hacerlo, para ¿cómo se llama? No redarguye, no hace sentir. De que está mal, ¿no verdad? ¿Cómo se llama eso? Redarguir, ay, sí me quedé mal yo con inglés. ¿Quién sabe más inglés aquí? Redarguir. Después vemos redarguir. All scripture is Es como corregir también. ¿ah? Es como corregir. It's to correct someone. You know, when I talk to you and it talks to you and oh man, I'm wrong. I gotta, you know, I gotta get to the point. Dice que es buena para corregir. Estamos en un camino malo, pero a ver, no. Este es el camino correcto. Vamos a corregir para instruir en justicia, ¿no verdad? Y Dios pues es el que nos habla. Y esta noche Dios también nos habla a nosotros. No solamente, acuérdense, es lindo entender la historia, aprender la historia de Pablo, como le toma una foto espiritual a ellos. Pero también la palabra nos toma una foto espiritual a nosotros. ¿No verdad? Y si Dios ahora me viniera con una cámara y le tomara una foto así, espiritual, le pregunto a usted, porque a mí no me tiene que decir, ¿qué viera adentro? Cuando ve su espíritu o su alma, lo ve como usted es, le ven sus cosas, ¿qué Dios está viendo dentro? ¿No verdad? Y eso es lo que el Señor pues va a ver, Él ve a través de su palabra, ¿no verdad? La semana pasada vimos que Pablo y Bernabé empezaron su primer viaje misionero, Pablo, ¿no verdad? Y Bernabé. Yo les enseñé el mapita porque es bueno que ustedes sepan historia, es bueno, ¿no verdad? Están en Antioquía. Antioquía, como yo les dije a ustedes, Antioquía que está aquí, es el centro de ¿qué? El headquarters de la iglesia para los judíos. ¿Para quiénes? Para los gentiles, ustedes, ¿ok? Si usted le pregunta a usted judío, diría que no, usted es gentil, ¿ok? Gentil. Y en Jerusalén estaba la iglesia y las oficinas centrales. Y ellos se preocupaban más o se enfocaban más en los judíos. ¿Okay? La iglesia en Antioquía, que va a ser Pablo, y Pablo que va a hacer su viaje misionero de ahí, se concentra en ¿quién? En los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Gracias a Dios por eso, ¿no verdad? Y vimos que va a la isla de Chipre, que está aquí abajito. Me tengo que poner un lápiz de eso de Chipre, ¿ok? Vemos ahí los versículos que vamos a leer en el 13. Va a la isla de Chipre, específicamente va a Patmos. Si usted lee ahí, si tiene buenos ojos, ve ahí que dice Patmos, ahí en la ciudad. Y hoy veremos que va a Perga y Antioquía. Así que vamos al capítulo 13, versículo 13 en Hechos. Vamos a comenzar nuestra historia. Habiendo zarpado de Patmos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿No verán? Pero, me gustan siempre los pero, porque eso quiere decir que pasó algo. Pero Juan, este es Juan Marco, ¿ok? Juan Marco, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía y a Pisidia.
Así que aquí vemos que Pablo y Bernabé y Juan Marcos van juntos en el viaje primero. Ellos salen juntos. Pero dice que Juan regresó a Jerusalén. Ahora este Juan es Juan Marcos. Se cree que es el mismo que escribió el libro de Marcos. ¿No, verdad? Se regresó a Jerusalén. ¿Ok? Se regresó a Jerusalén. No vemos ahora, pero veremos después en unos capítulos que él se regresó y esto le agradó o no le agradó a Pablo. No le agradó a Pablo. No sé qué pasó, qué conflicto, no se sabe por qué él empezó el camino con los tres, pero para una razón u otra, o no le gustó, o se enojó con Pablo, se enojó con alguien, se regresó, y vamos a ver después en el capítulo 15, ¿no, verdad? Que Pablo estaba aquí, se enojó con él, y no lo quiso llevar en otro viaje misionero que él fue, ¿no, verdad? Y hace un par de semanas aprendimos también que había uno que le hizo oposición a Pablo, ¿no verá? Y era el profeta, un falso profeta llamado Elimas, ¿no verá? Que trató de que se prohibiera que el evangelio sea predicado ahí. Y vemos que Dios le dio un castigo a él y fue en contra. Ahora, como dijimos la semana que pasó y nos quedamos estancados ahí, ¿no verá? Una cosa es que venga la oposición fuera de la iglesia, como vino con este hombre, con este falso profeta que vino pero más difícil yo creo que es cuando viene la oposición o la división, cuando viene de dentro de la iglesia misma, ¿no verá? ¿Creen ustedes que hay división en la iglesia? Sí, claro que siempre hay, ¿no verá? ¿Por qué? Porque somos imperfectos y este piensa así y el otro piensa así, pero uno tiene que trabajar para que la iglesia esté en unidad. Y mucha gente, y no voy a entrar en esto porque ya la semana pasada me pararon ahí, no pude enseñar más, ¿no verá? Pero mucha gente dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí hay esto. Mire, todas las iglesias son igualitas. El mismo problema que hay allá, hay aquí, hay allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Una señora que estaba invitando a un joven que había ido a muchas iglesias, ese parecía el sapo, cangarino, ¿verdad? Porque había brincado muchas iglesias, y la señora le dice, mira, te invito a mi iglesia, ven el domingo, que esa es una iglesia buena. El muchacho le dice, no, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay muchos hipócritas. Y él dice, no te preocupes, un hipócrita más no hace mal, ven nomás, ven. ¿Verdad? Pero somos imperfectos, todos somos imperfectos. Y por eso es que tenemos que trabajar en ser unidos. Yo tengo que trabajar en llevarme con cada uno de ustedes. Ustedes tienen que trabajar en llevarse con cada uno de nosotros, llevarse con el pastor, llevarse con los hermanos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes, ¿no, verdad? Y yo lo puse así. ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay división? Porque a Satanás le encanta. A Satanás le encanta causar división. A Satanás le encanta que yo malentienda lo que dijo ella. A lo mejor Frida me dijo algo con un buen espíritu, algo, pero yo lo malentendí. A él le gusta que yo lo coja mal y mira, ¿quién se cree que me dijo eso así? Y lo viro y ya me pongo bravo con ella. ¿No, verdad? Y se lo pasa acá, mira, ¿y qué se cree esa Frida? Yo soy el pastor aquí y me dijo eso así. Así somos o no, ¿no, verdad? Así somos, ¿no, verdad? Y hermano, y Dios nos ha llamado a eso porque cuando hay división en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay división en la iglesia? Se emplea la obra. No prevalece la obra. No prevalecerá. No hay bendición. Dios nos salva, Dios nos trae. ¿No, verdad? Y aquí vemos que mire, los grandes hombres de la Biblia, Pablo, Bernabé, Juan Marcos, tienen los mismos problemas, ¿no, verdad? Pues somos humanos.
Así que no se crea que esto nomás es con ustedes. Es todo el mundo le pasa eso, ¿no verán? Usted se imagina si Pablo se pone bravo y se enoja y dice, pues no voy a 50 de misionero. ¿Qué es lo que se cree? No, si él no va, yo no voy a ir. Esta vez me voy para casa. Muchos no estuviéramos aquí, ¿no verán? Porque por la consistencia, bueno, el Señor me mandó otra, pero por la consistencia de Pablo y por su fidelidad y todo eso, es que él llevó el Evangelio aquí. ¿No verán? Si Pablo se hubiera enojado, ¿qué hubiera pasado? Pues así, hablándonos por Pablo, hablar nosotros, también nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿No verán? No podemos dejar la obra, ¿no verán? Y Satanás quiere, mire, traer esas bravezas, esas divisiones a los matrimonios. Con su esposa, con su esposo, con sus hijos. En el trabajo quiere traer eso, en la escuela. Y también, aquí en la iglesia la quiere traer también la división. Que yo no me lleve con este hermano porque como que no me quiere, como que me ve raro. Y eso es lo que Satanás quiere. ¿No verá? Y tenemos que sobrepasar eso. Mira lo que dice al final del versículo 34, en Hechos 13, en el capítulo 13, 14. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. 15. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, ahí está Pablo y Bernabé, si tenéis alguna palabra de qué, si tú esa palabra de qué, de exhortación, ¿ok? Está diciendo, Pablo y Bernabé, usted tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hablar ahora. ¿Ok? ¿Qué es exhortar? Si yo tengo algunas palabras que lo edifiquen, que lo hagan reaccionar, ¿no verá? Exhortar, porque yo no creo, to lift you up, to make you feel better, and to give words of wisdom. ¿Ok? Dice Pablo y Bernabé, si ustedes tienen palabras de exhortación, párense y hablar. Mire, y Pablo no va a perder esta oportunidad, ¿no verá? Sino que él va a ¿qué? A hablarle a esta gente. Y lo que tenemos que entender es que el culto judío empieza con lo que se llama el Shema. Diga conmigo Shema. Aprendan, ¿no verá? Y el Shema, ellos lo recitan, es una recitación de ellos donde dicen, Dios es uno, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Es un tiempo donde adoran la majestad de Dios. Y qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Que tomen ese tiempo para adorar a Dios. Después, como vemos aquí, leen las escrituras, la lectura de la ley, de los profetas, y después tienen un tiempo para oración. Pero al final del culto, se puede decir al final de eso, es típico si el rabí que está encargado del servicio ve a visitantes en la congregación, él le va a pedir a sus visitantes, mire, ustedes tienen palabra de exhortación para esta congregación, ¿no verá? ¿Qué quiere decir eso? Yo lo puse así. Cuento la palabra de Dios. La iglesia debe ser un lugar de ¿qué? De verdad, y donde somos ¿qué? Animados. Por eso dije la palabra exhortación. Ella preguntó qué quiere exhortación. Es levantar, es que lo exhorten para bendición. ¿No verdad? Usted no viene a la iglesia para ser espiritualmente apaleado. ¿No verdad? Usted no ve esa iglesia que muchas veces traen. ¿No le ha pasado eso a ustedes? ¿No verdad? Usted no vino a esta iglesia esta noche para ser entretenido. Usted no vino a esta iglesia para ser manipulado financieramente a que es su dinero, ¿no verdad? Sino que usted debe venir a un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios. Ahora, entienda esto. La palabra de Dios muchas veces nos va a dar por la cabeza también, ¿no verdad? O nos va a redarguir. Pero muchas veces la palabra del Señor nos va a levantar, nos va a animar, nos va a decir sigue para adelante, nos va a decir sí, pero el Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor da oportunidades. ¿No verá? Es un bálsamo de amor. ¿No verá? Y eso es lo que el Señor hace. Pero muchas veces los pastores y muchas veces o los maestros, ¿no? Usamos el púlpito para darle a la gente por la cabeza.
Especialmente, usted no ha oído, si sabe de alguna situación en la congregación, ¿no ha oído eso? ¿No verá? Y tiran indirectas, ¿no va? O sin nombrar los pecados, lo dicen en la congregación, y la gente que anda así, y la gente que anda asado, ¿no verá? O se ponen a criticar otras iglesias del púlpito, ¿no verá? O solamente yo estoy inventando eso. No, hay muchas, ahí no. Y hermano, y mire, el sentir mío es que el púlpito no es para criticar, el púlpito no es para hablar de otras iglesias, el púlpito es para enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? Ya la palabra de Dios. La palabra de Dios viene fuerte muchas veces porque Dios dice que es fuego consumidor. Dios es amor, Dios es paciente, ¿no verdad? Pero tenemos que enseñar la palabra del Señor. Así que la iglesia debe ser un lugar donde se explica la verdad, se dice la verdad, pero también es un lugar donde no se le pasa la mano al pecado tampoco, ¿no verdad? Sino que es un lugar donde levantamos, donde se le da, donde si alguien está débil en la fe, si alguien está fallando, pues darle la mano, animarlo a levantarse, a seguir adelante, ¿no verdad? A seguir creciendo en el Señor. Nadie quiere venir a la iglesia para ser dado por la cabeza o para ser siempre aplastado. Sigamos con el versículo 16, porque si no terminamos hoy. Dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y a los que teméis a Dios, oíd. Y lo que Pablo les dice aquí es, miren, óigame, necesitan poner atención los que les voy a decir. ¿No verá? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en este lugar, ¿no? Tratamos de hacer todo en orden. Veamos que Pablo, si se da cuenta, Pablo hace las cosas que en orden. No es, oigan lo que les voy a decir. Pongan atención, ¿no verá? Y Pablo se para ahora y le dice a la congregación, quiero que ustedes me oigan y les voy a decir algo. Y lo que está haciendo Dios es que Dios ha abierto una puerta. Dios ha abierto una posibilidad para presentar el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé han sido fieles. Yo lo puse así. Cuando Dios abre la puerta de oportunidad, nosotros debemos entrar. Mire, cuando Dios le abre una cita espiritual, usted tiene que entrar por esa puerta y hablarle, como les pasó el sábado aquí, ¿no verdad? Mucha gente, mucha gente cuando viene alguien a la iglesia, uno se cree, ya viene con el ¿cómo se llama la palabra? La desconfianza. Con la desconfianza ya, ese viene a pedir dinero, ¿no verdad? Pero uno no puede caer en eso, porque hay mucha gente con esa idea, y yo le doy gracias al Señor que todos los hombres, Gabriel y todo, pues le pudieron hablar a este hombre, ¿cómo se llama? A Robert, el sábado, y le pudieron presentar el plan de salvación. Mire, cuando la puerta se abra, presente el plan de salvación. Presente lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿No verá? Tenemos que coger tenemos que hacer lo mejor de la oportunidad que el Señor ha dado. En el supermercado, cuando el Señor le abre, le pregunta a una persona, mire, es una puerta de oportunidad en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa. Dios va a abrir puertas de oportunidad. Y cuando la gente nos abre esa puerta, mire, tenemos que hablarle del amor de Cristo. No nos avergoncemos. Porque muchas veces como que nos da pena, ¿no verá? Pero háblele en amor, ¿no verá? La gente está ¿qué? Deseosa por oír la palabra del Señor. Aunque usted no lo crea, la gente está deseosa. Mira lo que dicen, vamos rapidito. A 2 Timoteo 4. ¿Ok? 2 Timoteo 4, 3 y 4. 4:3. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ajá, y siga.
Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. A la fábula, ¿no verán? Porque dice que ahí, mire, ese versículo dice que la gente tiene que comezón de oír. ¿Qué es eso? Que quieren oír. Aunque no lo hayan subrayado, ellos quieren oír. Curiosidad de oír. Tienen curiosidad, quieren oír. Entonces, cuando no se le predica, y como no hay gente que le predique, dice que se van a amontonar maestros, se van a poner mucha gente, maestros, como vamos a ver este maestro aquí, ¿no? ¿Verdad? Maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué concupiscencia? A su propio pecado, a su propia forma sus propias ideas, su propia forma de pensar, que cogen la palabra del Señor y la transfieren para su propio ¿qué? Beneficio. Para su propio beneficio. ¿No, verdad? Y dice, oiga, lo que dice el 4, porque ese estadio, vamos a ver esto aquí, está lleno. ¿No, verdad? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. ¿Ustedes han oído de Cash Luna? Sí. ¿Cuánto han oído de Cash Luna? Y a mí no me gusta hablar de los pastores, pero yo quiero hacer el video porque miren el disparate. Y por eso es que el Evangelio coge mala fama. Esto no tiene ninguna base bíblica. Ok, miren el video. Déjame ponérselo. Miren el video. Y lo pongo porque dice que los maestros están haciendo su propia concupiscencia. A ver, déjame ver si lo coge aquí. No sé si me estoy explicando. Oigan. ¿Qué puedo hacer? Edgar, ven para acá. Orlando, ven para acá. Corran los dos. Rápido. Ya como dice yo. Párate. No te muevas. Esto no tiene ninguna guía espiritual ni bíblica. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Aquí hay. Él lo declara. Corran, pase. Camina y pase. Y vean que él llama a su gente, eso solamente, no llama a los de afuera. Y la gente está aplaudiendo. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Y él está mucho a Jesucristo y todo. No sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Otro. Pasa esa línea. Ahora vean que dice que hay una línea ahí. Porque ahora va a llamar otro después otro allá, que vienen por allá y no se cae en la línea, se cae por allá atrás. Llega hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, más. Pastor Neiro, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. ¿Qué propósito espiritual tiene el Espíritu Santo en hacer todo esto? Es divino. Y mira, la línea está acá, pero mira dónde viene él. No se supone que si pasas esa línea es que haya el poder de la línea ahí. Y eso es para que no crean todo lo que hay en televisión. No le crean a la gente lo que andan inventando. Todo eso es un show.
Dios no tiene que hacer, Dios no tiene que hacer. Entonces que está cogiendo todo el crédito ahí, pasa esa línea porque yo declaro. Pastor, y además, en la Biblia todo es que cuando Cristo levantó, le dijo, coge tu bolete y levántate. En las cenizas Levántate y venga al pueblo si lo ves, ves, levántate, no quiero lo de aquí. pero creo en la resurrección de los muertos. Y vean que él usa mucho en resurrección y el poder de Dios. Yo tengo a Jesucristo en mí y la gente pues va a caer en eso. Y lo que tenemos que irnos, y se lo enseñé eso porque habla de los maestros, los falsos maestros que se van a amontonar de acuerdo a sus propias ideas, a su propia concupiscencia, dice ahí, ¿no verá? Y se lo puse así, hermano, es para que mire, no crea todo lo que hay en televisión. Dios tiene poderes para tumbar a la gente, pero ¿sabe una cosa? Satanás tiene poder también para tumbar a la gente, ¿sabe? Pero otra cosa también, cuando Jesús hacía o sanaba, no le decía vayan a perdonarlo, sino que decía, se puede no dejar a nadie. Esto es lo que es la gloria. Ellos. Sí, y si ustedes ven, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿quién es el bravo de la película ahí? Yo tengo poder y yo declaro la línea ahí, no la pasan. Cuidado. Como yo siempre se lo digo, Dios no comparte su gloria con nadie. Okay, Dios no comparte su gloria con nadie. Y el día que la gente se ponga que eso no es de Dios. Y eso viene. Muchos de estos hombres empiezan bien, pero como hermano, tiene cuidado, se nos va la cabeza. Y creemos que somos nosotros, y creemos que, cuidado, empezó bien. Yo no sé si empezó bien, pero ¿quién? Satanás empezó bien, ¿no verdad? Satanás empezó bien, pero se le subió a la cabeza. Y tuvo que botarlo. Y lo que digo que con eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que vemos en televisión, de lo que vemos, barbaridades, porque eso daña el evangelio. Dime, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la enseñanza que siempre pues aquí se nos ha dado, ¿verdad? Que todos tenemos que filtrarlo con la palabra, ¿verdad? Porque esas cosas en ningún momento él dijo en el nombre de Jesús. Entonces él estaba actuando como hombre, estaba actuando como pero ni aunque use el nombre de Jesús, ¿con qué razón? ¿Para qué yo tengo que tumbar gente delante de miles de gente que hay? ¿Cuál es el propósito? Explíquenme ustedes, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo de tumbar gente ahí que no pase esa línea? Porque es lo que quiere agradecerse. Eso es lo que digo. Muchas veces nosotros no somos, y perdón la palabra, burros. No somos bobos. Muchas veces cuando pasa eso tiene que ver, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque el problema de nosotros es que, porque hay algo excepcional, creemos que todo es de Dios. No, Satanás tiene el poder también para confundir. Y otra de las cosas bien importantes es que a veces hay cristianos que caen en esa situación. Muchos. Que aquí están haciendo esto, corren para acá. Aquí está pasando esto, corren para allá. Y no se sabe, ellos no saben si es Dios el que está actuando. Y por eso que nosotros debemos, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, que para eso tenemos al Espíritu Santo, para pedirle al Señor el discernimiento del Espíritu y de lo que está aconteciendo. Porque en estos días, dice la palabra, que si es posible, hasta los escogidos pueden ser engañados. Y de eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar. Y nosotros, miren, estamos en un tiempo, y ahorita seguimos, estamos en un tiempo bien difícil. Yo sí creo que estamos en últimos tiempos, ¿sabes? Estamos bien difícil donde vamos a tratar de ser engañados. Y por eso yo se lo recalco, necesitamos conocer lo que dice la palabra. Necesitamos conocer lo que nos enseña la palabra del Señor. Yo doy gracias al Señor porque en esta iglesia enseñamos lo que dice la palabra del Señor. No lo que yo crea ni lo que yo he experimentado. Mire, yo como bautista que yo soy, yo he tenido que cambiar mi pensamiento de algunas cosas y como yo actúo de lo que me enseñaron a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor ¿Okay?
Porque la palabra del Señor que nos enseña no es lo que me enseñaron los bautistas hace 20 años. Muchas cosas también, yo soy bautista porque lo que ellos creen, muchas cosas son correctas, pero muchas cosas aprendí que no coordinan con esto. Yo he tenido que cambiar mi pensamiento y vamos a hablar de eso un poquito ahorita, ¿no es verdad? También hay muchos libros y la gente lee muchos libros a veces que no tienen una doctrina básica y confunden a la gente, especialmente cuando la gente, hablando espiritualmente, no tienen una solidificación espiritual y leen un libro, los confunde más o los personas. No, mira, la gente se pone a comprar libros y no lee el libro. Porque tiene un título bonito, porque fue escrito por X, que es bien famoso, No, pero el más famoso que es el Espíritu Santo. Ya le escribió el libro, lea este libro. No, y muchos dicen, pastor, que es una mejor explicación de la Biblia porque a veces no entendemos cómo está escrita y que eso la mejora la explicación, la hace más clara la explicación. Ahora, hay muchos libros buenos, no me malentiendan. Confunden más. Hay muchos libros buenos, pero usted, por ejemplo, estoy estudiando un pasaje bíblico. Hoy, por ejemplo, estaba viendo y tratando de ver quién era Bernabé, quién era Juan Marcos. Pues yo puedo ir a una referencia bíblica, a los diccionarios para que me den más información de lo que estoy estudiando. Pero no dejo la Biblia por irme a leer este libro para que me diga que esto y que el otro. No. La Biblia, sí, uno es bueno muchas veces ir a una referencia, a la historia, ¿no verdad? Para que le explique a uno. ¿Hay que ser buena como Joyce Meyer? Joyce Meyer es una buena alentadora. Ella es una buena alentadora, se puede decir. Pero es importante que sepa también, que entienda que cuando usted lee cualquier otro libro que no sea la Biblia, entienda que ese libro lo escribió una persona. Y si puede ser una persona cristiana, puede tener el Espíritu Santo, pero no está dirigido por el Espíritu Santo como la Biblia. Usted tiene que tener en la mente que esa es la opinión de otra persona como yo. ¿Por qué no se dirige hacia una persona? Porque los pastores hacemos errores. Los pastores no somos, ¿cómo es la palabra? Perfectos. No somos, hay otra palabra, no somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Nosotros como seres humanos somos personas que venimos de diferentes culturas, hasta aún el hablar es diferente. Y entonces si yo escribo un libro de acuerdo a mi vocabulario y lo lee una persona en Cuba o lo lee una persona en España, va a haber palabras que no la van a entender, o los van a confundir, le van a dar otro significado. Eso es lo que es importante, que cuando usted lea otro libro, usted entienda que eso lo escribió una persona, saber qué persona lo escribió, de dónde, con qué lenguaje lo escribió, para que usted pueda sacar la información que le pueda ayudar a entender lo que el escritor estaba escribiendo, lo que él siente. No quiere decir que eso es lo que el Señor dice directamente, lo que el Señor dice está en la Biblia. Right, porque yo puedo interpretar algo que a lo mejor no esté correcto. Entonces yo lo predico y usted lo aprende. No, porque eso dijo el pastor Carlos. No, usted tiene que verificar si lo que está con la Biblia. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Y no, Joyce Meyer es tremenda, pero yo no puedo basar mi doctrina, entienda esto, en Joyce Meyer. Yo tengo que basar mi doctrina en la palabra del Señor y ver si ella está aplicando, está confirmando lo que dice la palabra del Señor. El problema de muchos es que no hay esta confianza, entonces creen en Joyce Meyer y todo lo que le dice y hay que venir a la confusión. No es que no sabe la Biblia. ¿No, verdad? Y no saben lo que dice la Biblia. Muchas veces muchos de estos libros tienen un mensaje que ellos tuvieron una experiencia, ¿verdad? Pero si nosotros sacamos un solo versículo de la Biblia y todos lo leemos individualmente, a cada quien le va a hablar algo diferente. Entonces no podemos, si yo escribo lo que yo sentí al leer ese versículo, no lo puedo hacer sólido, que sea solamente eso. Porque cuando usted lo lee, quizás Dios le va a hablar a usted de una forma diferente, con las mismas palabras que me lo lee. Sí, lo importante, y hay muchos predicadores buenos y malos. No estoy hablando que Joyce Meyer es malo o es buena, pero tú no puedes cerrar los ojos y que todo lo que dice Joyce Meyer es tremendo y es bueno. No. Tú tienes que verificar, me enseñó eso, ok, está en la Biblia, me enseña los ejemplos de la Biblia, amén. El problema es que nunca verificamos la Biblia. Esta primero, dime rapidito. Y lo bueno de esto, de lo que estamos hablando, es que
Y yo hace poco tuve una experiencia con una persona que vino aquí, Ajá. que me dijo que el pastor dijo algo que ella no lo entendió. Y yo le dije, mira, yo lo expliqué de esta forma. Yo te quiero hacer saber esto. En la iglesia, hace 2 años atrás hicimos ¿cómo se dice? Un censo de cuántos países estaban reunidos en esta iglesia y habíamos 14 nacionalidades. Entonces yo le explico a ella, a esa persona, que el pastor trata de que todas las nacionalidades que hay aquí en esta iglesia entendamos la palabra como la Biblia lo enseña. Entonces, como está diciendo el hermano, estamos hablando de diferentes personas. El pastor es humano y nosotros sabemos que se va a equivocar, porque como él dice, y lo sabemos todos, perfecto es solamente Dios. Entonces, lo que yo le explico a la gente cuando me dicen algo, le digo, mira, pasa esto. Yo hablo de una forma que para algunas personas es una mala palabra y para mí no. Entonces, en la iglesia nosotros nos hemos acordado que lo que dice a una persona de México no es mala palabra para él, pero para mí tal vez sea mala, pero yo ya lo entendí así aquí. Entonces, y eso es lo que pasa muchas veces cuando vemos a gente predicando. Eso es lo que pasa cuando vemos a gente que se equivoca. La juzgamos y lo bueno de nosotros es que nosotros aquí en la iglesia podemos ir donde el pastor y decirle, pastor, ¿usted me puede explicar esto? Que yo no lo entendí de esta forma. Claro. En cambio, con una predicación que estamos viendo, con una cosa que estamos viendo afuera, no podemos ir a la persona y decirle, mire, aclárame esto. Entonces nos quedamos confundidos. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Esa es mi opinión. Amén. No, yo quiero decir que inclusive la Biblia nos dice y nos aclara, maldito el hombre que crea en otro hombre. Y el Maldito el hombre que confíe en hombre. otro hombre. ¿No, verdad? Palabra de Dios. Así que usted tiene que poner siempre su confianza en Jesucristo, en la palabra del Señor. Ese nunca le va a fallar. Los hombres no van a fallar. Ok, así que eso es algo, ¿sabes? Vamos a terminar con un versículo. Vamos a Isaías, busquen Isaías 55. Diga, hermana, mientras busca Isaías 55, diga. Yo quiero decir que nosotros como cristianos debemos enseñar la palabra de Dios. Y necesitamos que nos den entendimiento de él. Porque muchas veces muchas personas se confunden porque no saben lo que la palabra de Dios dice. Si usted está consciente de lo que la palabra de Dios dice, puede presentarse cualquier en televisión, donde sea, hablarle algo y usted no lo va a creer porque no está hablando lo que la palabra de Dios dice. Si usted la conoce, usted inmediatamente se va a dar cuenta quién está hablando por la palabra de Dios y quién está hablando. Pues no es. Ya voy a hacer el 25. Quería hacer ese punto cuando yo sé que hacer unos comentarios. Mire, porque estamos hablando de los libros, ¿no? ¿Verdad? Y que hay que buscar ayuda. Mire, cuando usted vaya a leer la palabra de Dios, usted ora y pide al Espíritu Santo, enséñame tu palabra, revélame tu palabra, explícame tu palabra. Mire, y usted va a entender la palabra del Señor. 55:8. ¿Ok? Así que ore. Cuando vaya a leer la palabra, mire, ore y dígale, Señor, yo muchas veces la leo y dice, sea sincero, Señor, muchas veces yo la leo y yo no entiendo. Yo te pido que tú me hables, que tú me hagas entender, me des esa sabiduría. Mire, el Señor va a ir hablando y lo va a entender más la palabra. Porque esto es espiritual. Mire, mucha gente allá afuera que son ingenieros y saben mucho la ley y no le hacen nada. Pero usted la lee y el Señor le habla a usted y la fortifica. 55:10 dice así acerca de la palabra del Señor. Mira lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que cae la lluvia y la nieve, ¿no? ¿Verdad? Y no vuelve, o sea que no sube, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y producir y da semilla al que siembra y pagar que come. O sea que cuando llueve, da fruto. Oiga lo que es acerca de la palabra del Señor. Por eso es importante que usted la oiga y la lea. Por ejemplo, cuando, y eso ya no voy a, pero cuando yo hablo, o cuando alguien enseña y te da la palabra, mire, eso no está cayendo en campo así, está haciendo algo en usted. Está lloviendo la palabra y con el tiempo, si usted tiene esa tierra fértil y de verdad es sincero ante el Señor, el Señor va a comenzar a hacer la obra en su vida. Ustedes sí se acuerdan de la parábola de la semilla, ¿no? ¿Verdad? El Señor ahora dice que esta semilla cayó en pedregales, en espinos y esta cayó en buena tierra. ¿De qué depende la buena tierra? De cada uno de nosotros.
qué sincero interés tengamos en las cosas del Señor. Y cuando el Señor sabe que somos sinceros, porque yo no le puedo tomar algo, usted me puede hacer así, ay, que estoy tan interesado. No, el Señor conoce lo que hay dentro y ve si hay una sinceridad que yo quiero buscar de él. Y cuando el Señor ve eso, cuando toma ese rayo X, va a tomar un rayo X así, y ve que hay sinceridad, mire, esa palabra comienza a dar fruto y a germinar y a crecer. Ustedes pueden engañar a mí, a Dios no lo engaña. ¿No verá? Y mi oración esta noche, vamos a ver ahorita, es que la palabra que está cayendo, miren, caiga en buena tierra. Caiga en buena tierra. Y que pueda crecer y germinar y usted ser un gigante para el Señor. Porque dice el número 11, así será mi palabra. Oiga, mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, hablando Dios. ¿Ok? No regresa, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que el Señor quiere lo va a hacer. Por ejemplo, esta es sincera en su búsqueda y está buscando, yo voy a hacer mis propósitos en ella, lo que yo quiero, dice Dios. ¿No verá? Y será que prosperada, bendecida en aquellos para que la envíen. Y ese es usted. Ese es usted, ¿no verdad? Así que lea la palabra, mire, cuando haya estudio, cuando haya mensaje, venga, oiga, que cuando esa lluvia de la palabra cae, mire, va a crecer y va a germinar y usted va a cambiar y va a ser bendecido por el Señor. ¡Amén! Mi hermana, rapidito, antes que termine. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Amén, amén. ¿No verdad? Los caminos del Señor son caminos diferentes, son caminos totalmente diferentes. Y mi oración, vamos a orar en esta noche así, ¿no verdad? Mi oración y su oración debe ser que la palabra del Señor caiga en tierra fértil. Porque dice cae en pedregales, cae en espino y habla, mire, lea eso, yo no sé ni dónde está, se la voy a buscar, pero habla y explica, los pedregales, los pinos, ¿de qué son? El afán del mundo, la búsqueda de cosas del mundo. Y todas esas cosas nos quieren alejar de la palabra del Señor, de tener una relación con el Señor, de leer la palabra. Yo quiero decirle algo muy bonito que se me viene a la mente, ¿verdad? Un libro que yo leí de un profesor de prédica que hace para hacer sermones, ¿verdad? Entonces él da 10 puntos para que uno pueda leer la Biblia antes de hacer un sermón. Y dice que hay 10 puntos que uno tiene que cubrir. Entonces el primero es orar, y el segundo es orar, y el tercero es orar, y el cuarto es orar, y el quinto orar. Después de que ora 5 veces, entonces lee la palabra y entonces después empieza a buscar en otros libros y otras referencias y así sucesivamente. Cuando uno primero ora y ora suficiente y le pide al Señor, el Señor es el que le regala. Hermano, mire, y para sumarizar esto, ¿no verdad? Dios conoce nuestro interior. Él es que nos toma esa foto, ese X-ray, ¿no verdad? Esa foto de X-ray, esa es la Dios, ¿no? Y Él nos toma esa foto, ¿no verdad? Y Él ve nuestra sinceridad. Bueno fuera que y yo estaba pensando en esto, bueno fuera que el Señor me cambiara, porque uno dice, cámbiame Señor. No, el Señor quiere, pero depende de uno si uno quiere. Depende de uno si uno le busca. Depende de uno si yo hago tiempo para orar. Ay, que estoy ocupado. Todos estamos ocupados. Cantamos, cámbiame Señor. El Señor quiere cambiarlo. Usted tiene que poner su parte para que cambie. Usted tiene que poner tierra fértil para que cambie el Señor. ¿No? Amén. La palabra de Dios la palabra de Dios es Mateo 3. Lea Mateo 13 después en su casa, que no hay tiempo ahora. Y ahí le habla de las diferentes tierras. Y explica las diferentes tierras. Y explica los afanes, el trabajo y los hijos. Y que estoy ocupado. Y estamos ocupados para todo. Y nos leemos la palabra del Señor. Lo más importante. Dice que cuando ustedes ponen a hacer prioridad, mire, porque eso otra vez depende de nosotros. Cuando usted dice, no, prioridad para mí es la palabra del Señor y voy a dar su palabra, el Señor comienza a bendecir, el Señor comienza a cambiar, el Señor le comienza a hablar a usted. Amén. Y usted será feliz. Como yo le cuento siempre al pastor,
Oye, estás en victoria. Dice, estoy en victoria. Usted está en victoria porque, mire, su victoria, su gozo no depende de la circunstancia, depende de su relación con Cristo. Tiene ese gozo, esa paz que solamente la da el Señor. Amén.